Hola y bienvenidos. Es fascinante, ¿verdad? Pensar cómo un simple dibujo o una mancha de tinta puede revelar las capas más profundas de la personalidad. Pues bien, en esta guía técnica vamos a sumergirnos de lleno en el mundo de los test proyectivos. El objetivo es muy claro: conectar la teoría con la práctica clínica y entender qué nos dicen realmente estas pruebas. El recorrido que vamos a hacer es muy sencillo y directo. Primero, vamos a sentar las bases con una distinción que es crucial. Luego, nos meteremos de lleno a analizar 4 tipos clave de personalidad para ver cómo se manifiestan en la práctica clínica. Y al final, vamos a unir todas las piezas en un mapa clínico que, ya verán, lo conecta todo de una forma muy visual. ¡Empezamos! Muy bien, pues vamos a lo fundamental. Antes de lanzarnos a interpretar cualquier test, hay un concepto que es de verdad la piedra angular de todo este enfoque. Me refiero a la diferencia entre la estructura y el tipo de personalidad. Entender esto bien, de verdad que lo cambia todo. Y aquí está la pregunta del millón, la que a menudo genera confusión en el psicodiagnóstico. ¿Estamos hablando de lo mismo cuando decimos estructura y cuando decimos tipo? La respuesta, como vamos a ver ahora mismo, es un no rotundo. A ver, para que quede súper claro, pensemos en la clásica imagen de un iceberg. La estructura es toda esa parte enorme que no se ve, la que está bajo el agua. Es el andamiaje psíquico, el nivel profundo de organización. La pregunta clave aquí es: ¿cómo de integrada, de cohesionada está esa mente? Y luego está el tipo de personalidad. Eso es la punta del iceberg, lo que sí vemos, lo que asoma a la superficie. Es la forma en que la persona se expresa, se comporta, responde a la pregunta de ¿cómo es esta persona? Y esta frase creo que lo resume a la perfección. El tipo de personalidad, obsesiva, histérica, narcisista, es la manera de estar en el mundo. Sí, pero la estructura es la base, a veces invisible, que está soportando todo ese edificio psíquico. ¡Perfecto! Con ese concepto ya claro, pasamos a la práctica. Empezamos con la presentación obsesiva, que tiene un rasgo distintivo por encima de todos: el control a través del pensamiento. El mundo interno de una personalidad obsesiva es como una batalla constante. La mente trabaja sin parar para imponer orden y control, porque la idea del caos emocional se vive como una amenaza, como algo intolerable. Y esto, claro, se traduce en lo que vemos desde fuera: esa rigidez, ese perfeccionismo agotador y una dificultad tremenda para conectar y dejar fluir el afecto. ¿Y esto en consulta cómo lo vemos en los test? Pues por ejemplo, en las láminas del Rorschach la forma siempre va a dominar sobre el color. En el TAT las historias que nos cuentan son lógicas, racionales, casi como un informe, sin apenas afecto. Y en los dibujos, como el HTP, el de la casa, el árbol y la persona, lo que vamos a ver es un exceso de detalle, de simetría, de orden. Así que, para resumir, el indicador clave es este: cuando el aparato cognitivo se está usando de forma masiva para controlar, para ordenar y, en definitiva, para anular la expresión emocional, ahí es cuando empezamos a pensar en una hipótesis de funcionamiento obsesivo. Vale, cambiamos de tercio. Pasemos ahora a la presentación histérica, que se construye de una forma casi opuesta. Aquí el motor ya no es el control, sino una búsqueda constante, a veces desesperada, de afecto y reconocimiento. Hay una expresividad que desborda, pero que muchas veces esconde un conflicto con la propia identidad, con la propia imagen. Y en los tests esta dinámica se ve clarísima. En el Rorschach el color a menudo le gana la partida a la forma. Es lo que domina. Las historias del TAT están llenas de pasión, de drama, de relaciones intensísimas. Y en los dibujos la figura humana suele recibir un tratamiento especial, con mucho énfasis en la estética o en lo corporal. Por lo tanto, el indicador que nos orienta, la clave, es una producción cargada de afecto, de emocionalidad, donde se nota una necesidad de fondo de captar la atención del otro, de buscar esa validación a través de la emoción. Seguimos. Vamos ahora con la presentación narcisista. Su núcleo es una paradoja muy interesante, una fachada de grandiosidad, de autoimportancia, que en realidad actúa como un escudo, como una coraza, para proteger una sensación interna de fragilidad y de vacío. Y claro, esto crea una dependencia total de la admiración que viene de fuera. En las pruebas proyectivas, esta necesidad de impresionar es palpable. En el Rorschach, por ejemplo, las respuestas pueden ser súper elaboradas, muy originales, siempre buscando sorprender. En el TAT, los héroes de las historias son personajes de éxito, de poder, que buscan el reconocimiento. Y los dibujos, suelen mostrar figuras grandes, idealizadas o en posturas de dominio. Aquí, el punto fundamental es la autoexaltación. Da la sensación de que todo el material proyectivo está pensado para construir y defender esa imagen grandiosa, controlando hasta el más mínimo detalle de la impresión que se genera.
Y ahora atención porque abordamos un nivel de funcionamiento completamente diferente. Vamos al funcionamiento psicótico. Aquí ya no estamos hablando de un estilo de defensa, sino de una desorganización muy profunda del yo. La frontera entre el mundo interno y la realidad externa se vuelve permeable, se difumina. Los indicadores en los test, en estos casos, suelen ser bastante dramáticos y evidentes. En Rorschach, de repente, aparecen respuestas que no tienen nada que ver con la mancha, respuestas bizarras, como se las conoce. Las historias del TAT son ilógicas, están fragmentadas, y los dibujos pues pueden estar muy desorganizados, con transparencias o partes del cuerpo que flotan. El indicador que lo define todo, sin ninguna duda, es la pérdida de contacto con el estímulo. Cuando las respuestas se despegan por completo de la realidad que la prueba está proponiendo, estamos ante un signo muy claro de una ruptura con el juicio de realidad. Muy bien, hemos visto todas las piezas por separado. Ahora, en esta última sección, vamos a hacer lo más interesante. Vamos a unirlas para crear un mapa clínico coherente. Un mapa que nos permita, de un vistazo, conectar el tipo de personalidad con su estructura de base. Fijaos en esta tabla porque ilustra de maravilla cómo encaja todo. Vemos que los tipos obsesivo e histérico suelen operar desde una estructura neurótica, que es la más integrada. El tipo narcisista, con esa dinámica de todo o nada, de idealización y de evaluación, se asienta normalmente sobre una estructura límite, y lógicamente el funcionamiento psicótico corresponde a una estructura psicótica. La estructura neurótica, que hemos marcado en verde, implica una mente que está relativamente bien integrada. El conflicto es, sobre todo, interno, entre el deseo y la defensa, por ejemplo, y se gestiona con mecanismos como la represión o el control. Pasamos a la estructura límite, en amarillo, que se define por la inestabilidad. Aquí el conflicto tiende a externalizarse, las emociones son muy intensas y las defensas, como la escisión, son más primitivas. El narcisismo, como decíamos, es un ejemplo claro de este nivel. Y finalmente, la estructura psicótica, en rojo, que representa una desorganización muy profunda del aparato psíquico. La característica principal, como ya hemos visto, es esa alteración grave del juicio de realidad. Y me gustaría cerrar con esta idea, que para mí es fundamental. Nuestro trabajo con los test proyectivos va mucho más allá de simplemente catalogar respuestas. Se trata de asomarnos a una ventana privilegiada que nos permite observar no solo lo que una persona dice, sino la arquitectura misma de su mundo interno. Son sin duda una herramienta de una profundidad clínica extraordinaria.